Bien, iniciando con el ciclo de nuestra segunda cátedra, en este caso periodoncia, hablando de perio, esta materia está constituida de 5 temas y un examen final que igual equivale al 100% de la nota. Es importantísimo aclarar que en este caso, por ejemplo, de periodoncia, los temas son bastante pesados, ¿ok? Distinto a prótesis, que prótesis como son 2 temas, el segundo era más largo, ¿ok? Eran más manejables. Aquí yo les sugiero que lleven la materia al día, que estudien, que repasen por lo menos 1 hora diaria para tener presente estos temas. Bien, de igual manera, yo voy a ir haciendo preguntas a lo largo de estas semanas para cuando nos toque nuestra cátedra de Perio, para irlos teniendo como al día, ¿ok? Voy a dejar preguntas al aire que ustedes poco a poco van a ir respondiendo, van a ir desarrollando y de esa manera es estar atentos a lo que sería nuestro examen. Probablemente no, el examen ya lo tendríamos para enero, por ende van a tener bastante tiempo para estudiar y de esta manera, ya después de que terminemos perio, podemos enfocarnos o podremos enfocarnos en radiología, la cual es una materia que yo siempre trato de dejar de último porque esta es de todas las más pesadas. Pero cuando nos toque radiología, ya hablaremos del tema. Iniciando entonces el ciclo de nuestra cátedra, vamos a hablar de periodoncia. Periodoncia es una de las ramas más importantísimas de la odontología porque es la base del todo, ¿ok? Sin periodoncia no hay nada, no hay prótesis, no hay estética, no hay cirugía, no hay nada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el enfoque que yo le quiero dar para el conocimiento de la higienista? ¿Qué es lo que debe manejar una higienista en cuanto a términos cuando hablamos de esta área? Principalmente manejar los conceptos, ¿ok? Manejar los métodos, manejar la nueva clasificación, manejar sobre todo la parte radiográfica en esta área, ya que a pesar de que una higienista está bastante limitada en cuanto a procedimientos odontológicos, realmente es imperativo el hecho de que conozca sobre todas las partes teóricas que relacionan en este caso a la periodoncia para poder hablar, que en sí es su área, sobre la higiene bucal. Si nosotros nos vamos a la clásica, y yo les digo a ustedes, higienistas dentales, vamos a realizar una jornada sobre la higiene bucal. ¿En qué se van a enfocar ustedes? En el cepillado. Pero realmente tiene que ser así. Realmente nosotros nos tenemos que enfocar, higiene es igual a cepillado. En un porcentaje alto, claro que sí. Pero para llegar al cepillado nosotros tenemos que conocer los tejidos, tenemos que identificar de lo que nos habla esa persona. Tenemos que identificar a esa persona que nos dice, yo me cepillo, pero las encías se me han movido. Cuando ellos dicen así, se habla ya técnicamente de una recesión. Pero ¿cómo nosotros identificamos una recesión? Es aquí cuando vamos a conocer en el área de la periodoncia que hago énfasis y un énfasis bastante marcado que quede en negritas. Periodoncia es un área de la odontología muy grande, pero yo voy a enfocarla a lo que necesita un higienista, ¿ok? En el área más básica en relación a la periodoncia. No me voy a profundizar en más temas y más procedimientos que el higienista no va a manejar en su día a día cuando estamos en el trabajo. Voy a enfocar ese conocimiento que tiene que tener el higienista
para que más adelante, con próximos estudios, desarrolle mejor los conocimientos y pueda generar, digamos que, una plenitud en lo que es el área de la periodoncia. Entonces, si bien es cierto que voy simplemente a decir las cosas más importantes de la periodoncia, no por ello va a dejar de ser menos importante. Al contrario, va a ser bastante pesado para los que están iniciando en esta área, para los que no conocen los términos y sobre todo para la explicación de la nueva clasificación. Y es que cuando hablamos de periodoncia, tenemos que hablar primero qué es el periodonto. El periodonto es un conjunto de estructuras, ¿ok? Que van a formar la protección y base en el diente. ¿Qué quiero decir con esto? El periodonto va a ser un componente de estructuras, como bien lo acabo de decir, conformadas por la encía, el hueso, el cemento radicular y el ligamento periodontal. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todos esos componentes? La protección y mantenimiento del diente, ¿ok? Esto es lo más importante. Cuando yo les hablo a ustedes de qué es un periodonto, como bien lo acabo de decir, es un compendio de estructuras bucales conformadas por la encía, hueso, cemento radicular, ligamento periodontal que van a proteger al diente, ¿ok? Y eso es el término más básico, pero más completo de lo que es el periodonto. Ahora bien, ya hablando aquí en imágenes, vamos entonces a enfocarlo. El periodonto es encía, hueso, ligamento, cemento, ¿ok? ¿Para qué? Para darle soporte al diente. Esto es el periodonto, señores. Todas estas estructuras internas que están acá. Y es muy importante cuando hablamos de cemento, hacer énfasis de que es cemento radicular. Y cuando hablamos de ligamento, es ligamento periodontal. Porque en el cuerpo existen infinidades de ligamentos. Entonces, todos, señores, con nombre y apellido. El periodonto son todas estas estructuras que están viendo acá que brindan el soporte al diente, la protección al diente. Ya más adelante vamos a hablar cuando hay esas alteraciones que ocurren en el periodonto y cómo se originan y qué bacterias las originan. Antes de irnos más para allá, vamos a empezar a hablar de las generalidades de la periodoncia. Es que vamos a conocer cada uno de los componentes que conforman el periodonto. Y en este caso vamos a hablar de la unidad dentogingival. Si yo hablo de la unidad dentogingival, dento es diente, gingival es encía, ¿ok? Entonces, como bien lo están leyendo aquí, está constituida por la encía y el diente. Dentro de las generalidades de la periodoncia, cuando hablamos del periodonto, la unidad dentogingival va a ser no la más importante, pero sí una de las que compone, ¿ok? Y está desarrollada está detallada, perdón, por fibras gingivales, esmalte, epitelio de unión, etcétera. En esto vamos a encontrar una mucosa oral, una mucosa que va a estar constituida por la mucosa masticatoria, mucosa especializada y mucosa de revestimiento. Cuando yo les hablo a ustedes de mucosa masticatoria, yo me estoy refiriendo a la encía y a la parte del paladar óseo, que anteriormente se llamaba paladar duro, actualmente se llama paladar óseo, ¿ok? Siguen habiendo personas que le dicen paladar duro, sí, pero para que ustedes ya empiecen a empaparse de los nuevos conceptos, paladar óseo. Mucosa especializada cuando estamos hablando del dorso de la lengua y mucosa de revestimiento, paladar blando, ¿ok? Cara interna de carrillos y fondo de vestíbulo. El fondo de vestíbulo, señores, es todo esto, todo lo que está bordeándome aquí por arriba. Si yo halo mi labio, ¿ok? Todo lo que está en el fondo se le llama fondo de vestíbulo. Tenemos un fondo de vestíbulo superior y un fondo de vestíbulo
inferior. Y si yo le hablo de cara interna de carrillo, simplemente es la parte interna del cachete, la que da hacia la boca, que es esta que está acá, es esta que está acá. Pero ya como especialistas, no, como profesionales, nosotros no le vamos a decir cachetes, le vamos a decir carrillo. Y refiriéndonos específicamente que nuestra mucosa de revestimiento va a estar constituida por la cara interna del carrillo. Ahora bien, cuando hablamos del revestimiento de la cavidad oral, hablando de esa mucosa, vamos entonces a desarrollar lo que es en nuestra cavidad oral, que está constituida por membranas, células epiteliales, etcétera, que se unen entre sí. Vamos a hablar de la mucosa de transición. La mucosa de transición es, como bien lo está señalando acá la flecha, es esa mucosa que ya deja de ser parte de la piel y empieza por el tejido epitelial, este tejido que estamos viendo acá, a formar parte de nuestro labio, ¿ok? Esto es piel, esto es nuestra mucosa de transición. Entonces, cuando hablamos y queremos desarrollar a fondo la mucosa especializada, la mucosa de revestimiento, yo voy a hablar acá de lo siguiente. Aquí, cuando yo hablo de la mucosa especializada, bueno, va a recubrir el dorso de la lengua, está constituida por las papilas, etcétera, etcétera, etcétera. Es llamada especializada por las funciones específicas que brindan el sentido del gusto a través de los corpúsculos gustativos. Señores, si yo les digo a ustedes, ojo, ojo, si volvemos para acá, periodonto, todo esto, y porque yo estoy hablando de periodonto, que es encía, ligamento periodontal, cemento radicular, hueso, porque yo estoy hablando de la mucosa especializada, de la mucosa de revestimiento, si no tienen nada que ver con eso, pues no directamente, pero es que yo tengo que conocer las diferentes mucosas que existen en, en la cavidad bucal, porque de estas mucosas sí voy a tener la parte gingival que me va a formar parte del periodonto. Entonces, sin hacer tanto énfasis, pero conociéndola, cuando yo hablo de mucosa de revestimiento, y ustedes saben que yo me refiero a el dorso de la lengua, ¿ok? La cara dorsal, esa parte que recubre nuestro músculo, ¿ok? Nuestro músculo eh, móvil que nos permite esas sensaciones gustativas. La mucosa de revestimiento que recubre el carrillo, parte ventral de la lengua. Cuando yo hablo de la parte ventral me refiero a esta. Parte del paladar blando, surco yugal, superficies internas del labio. Esa va a formar parte de mi mucosa de revestimiento. Esta es mucosa especializada y esta es mucosa de revestimiento. Ahora bien, la mucosa masticatoria. Y es esta la que a mí me importa que ustedes entiendan cuando yo me refiero a los diferentes tipos de mucosa y porque yo les tengo que hablar de los diferentes tipos y es para llegar a la mucosa masticatoria, que con ella sí voy a hablar de esa estructura que forma parte de mi periodonto, ¿ok? Es una estructura que cuando está en condiciones sanas es de un rosa coral. Nosotros en cavidad bucal, toda nuestra boca debe estar rosada. Si hay enrojecimiento, es sinónimo de irritación e inflamación, ¿ok? Específicamente en la encía, que es una mucosa masticatoria, es una mucosa de revestimiento, es una mucosa que recubre, perdón, de revestimiento no, que recubre y protege el diente, ¿ok? Ella va a ser de color rosado. Existen diferentes tipos de encía, la cual vamos a conocer, ¿ok? ¿Por qué le llamamos mucosa masticatoria? Bueno, simplemente porque ella
entra en contacto, ¿ok? Cuando estamos haciendo el proceso de masticación, ¿ok? Y también protege nuestro hueso y nuestro diente sobre lo que es la parte externa, ¿ok? La parte de todo el entorno bucal. Es una capa superficial de queratina en su mayor concentración, a la cual vamos a llamar encía. Y es aquí que vamos a hablar de los tres tipos de encía. Existe la encía libre o marginal, ¿ok? Cuando yo le hablo a ustedes de la encía libre o marginal, me refiero, señores, a todo el tipo de encía que me va a rodear el diente, ¿ok? Que bien me va a cubrir la corona clínica, la corona anatómica de los dientes, ¿ok? Prestar atención acá. Si yo les digo a ustedes, encía libre o marginal, en sus medidas sanas es de 1 milímetro, esto es lo que va a medir 1 milímetro, ¿ok? Este grueso que tengo aquí. Y ella se va a encargar de rodearme al diente. Toda esta parte de la encía que estoy rodeando acá, toda esta parte de la encía que estoy rodeando acá, es la que yo llamo encía libre o marginal y es la que mide aproximadamente 1 milímetro. Cuando yo hablo de la encía adherida, va a estar por encima de la encía libre o marginal y ella me va a medir 3 milímetros. Vamos a hacer acá la explicación. Todo lo que yo voy a marcar acá va a formar parte de mi encía libre o marginal, que es la que va a medir 1 milímetro. Y esta va a estar rodeando al diente, ¿ok? A todos los dientes, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Y luego acá vamos a tener nuestra encía adherida, que es toda esta que está aquí. Y es la que en condiciones sanas me va a medir 3 milímetros, ¿ok? 3 milímetros acá, 3 milímetros aquí y así sucesivamente. Y luego vamos a tener la encía papilar, que es también denominada como encía interdental y es una encía en forma de triángulo, ¿ok? Triángulo invertido. Y esta la vamos a encontrar en todas las zonas interproximales o entre dientes que nosotros vamos a tener, ¿ok? Estas van a ser mis tres tipos de encía. Importantísimo. La más delicada, la encía interpapilar, para todo tipo de procedimiento y sobre todo para todo tipo de alteración que existe en boca, ella es la más afectada y la que no se renueva. Ok, bien, entonces ya conocemos los tres tipos de encía que vuelvo, forma parte de mi mucosa masticatoria, esa que está constituida en un mayor porcentaje de queratina, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un recuento. Fíjense acá, este es mi encía libre o marginal, esta es mi encía interproximal y esta que está aquí es mi encía adherida. Ok, también existe otra, no otra encía, sino otro término que se conoce como línea mucogingival. Si ustedes están viendo aquí todo lo que yo estoy bordeando, van a notar que hay un cambio de color. Aquí un rosado y aquí un color mucho más intenso. Y lo vamos a notar ¿por qué? Porque existe un límite entre ellos dos. Bueno, ese límite, esa línea que está ahí, esa línea imaginaria, la vamos a denominar línea mucogingival. La vamos a tener tanto en superior
como en inferior. ¿Ok? Y ella es la que me va a dar la transición de lo que es la encía a lo que es la mucosa. Esto hasta acá forma parte de mi encía y esto aquí arriba forma parte de mi mucosa. Y todo esto son los tres tipos de encías que ya lo acabamos de ver. Bien, ahora, cuando hablamos de la salud en la encía, ¿cuál es el color? Estos son los parámetros que debemos conocer. Primero, color. ¿Cuál es el color? Rosado coral. Ese es el color sano. Sin embargo, existe para personas de piel oscura, ¿ok? Una tonalidad más pigmentada, más oscura, ¿ok? Y eso forma parte de los melanocitos. Los melanocitos son unas células que se encargan de darle el color a nuestra piel. Mientras más melanocitos, más tonalidad tenemos, más oscura vamos a hacer. Mientras menos melanocitos, más claro vamos a hacer. Entonces, en este caso, ¿ok? La melanina, que es la que me va a dar el color a la piel, también hace lo mismo en la encía. Para aquellas personas que son de tez oscura, cuando nosotros levantemos los labios, vamos a ver que esa persona va a tener un puntillado oscuro en encía. ¿Es malo? No, porque forma parte de su tonalidad, de su piel, ¿ok? Entonces, esa melanosis la vamos a llamar como melanosis gingival. Es una pigmentación. Nosotros aquí lo que estamos diciendo es la melanosis gingival la vamos a encontrar en personas de tez oscura. Ah, tengo la persona de tez oscura, la estoy analizando, estoy chequeando y tiene ciertamente esa encía adherida, que es la que más se pigmenta, la tiene oscura. ¿Eso es malo? No, porque la persona es de tez oscura. Sin embargo, si nosotros tenemos una persona fumadora, como es este caso, si nosotros tenemos una persona fumadora, esa melanosis no es melanosis gingival por color de piel, es por un factor que me está quemando la encía, que en este caso es el tabaco, el cigarro, el cual me está quemando la encía, y ahí sí hay peligro, pero en este caso no, porque este caso no es patológico. Aquí lo que me está diciendo la persona es, tengo el color de piel oscura y mis encías obviamente van a representar mi tonalidad. ¿Qué es lo que a veces por lo menos a mí me llega a consulta? Personas que no les gusta, sobre todo para damas, no les gusta su tonalidad de las encías oscuras y se hacen lo que se llama peeling gingival. ¿Qué carrizo es un peeling gingival? Es simplemente quitarse ese color oscuro, ¿ok? En las encías, eso es un procedimiento que lleva tiempo, eso no se quita a la ligera o a la primera, ¿ok? Es algo a lo cual hay que hacerle seguimiento, a lo cual hay que estarle haciendo mantenimiento, pero sí baja esa tonalidad porque hay personas que no les gusta esa tonalidad, ese tono oscuro en las encías. Pero bueno, volviendo al tema, generalmente la vamos a encontrar rosado coral y cuando tenemos melanosis, ¿ok? Melanosis gingival o melanosis racial, que también la vamos a encontrar con ese término, vamos a tener unas encías más oscuras, pero fíjense que siguen teniendo esa tonalidad rosa coral en las zonas interproximales. Bien, el tamaño. El tamaño de las encías. ¿Cuánto va a medir? Generalmente vamos a tener entre 1, 2 y 3 milímetros de normalidad, ¿ok? Más adelante vamos a ver ese 1, 2 y 3. Luego vamos a hablar de la textura. Va a ser un puntillado naranja. Vamos a notar ese puntillado naranja. Eso me va a dar naturalidad en la encía. La consistencia.
firme sin exudados. ¿Qué quiere decir sin exudados? Sin que salga ningún tipo de pus, ¿ok? O líquido debajo de las encías. ¿Cuál va a ser el contorno? Redondeado, ¿ok? E insertada. Un festoneado, algo bonito, algo que me va a rodear el diente y que yo apenas lo toque no sangre. Estos van a ser mis parámetros para conocer que mi encía está en condiciones normales. Bien, luego de esto vamos a tener otra cosita. Hay un tipo de melanosis, ¿ok? Un melanosis gingival que vamos a tener, pero por medicamentos o por procesos de tratamientos inmunosuprimidos, donde el paciente va a tener unas encías irritadas, pero eso es netamente por un factor, en este caso, un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento de radioterapia o cualquier otro tipo de tratamiento al que esté sometido por una enfermedad que presenta. Bien, luego de que pasamos de la unidad dentogingival, hablando específicamente de mi encía, de lo que es la encía en general, de lo que es esa mucosa masticatoria, cómo está constituida, que ya sabemos que es queratina, cuáles son los 3 tipos de encía, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a identificar, cuáles son los parámetros normales para identificar una encía cuando está sana, pasamos a mi otra unidad, la unidad dentoalveolar. Y es que cuando yo hablo de dentoalveolar me estoy refiriendo a diente y hueso. En este sentido, cuando hablamos de diente y hueso, también introducimos al ligamento periodontal y cemento radicular. Es importantísimo, vuelvo y repito, la importancia que tiene decir los nombres y los apellidos de cada estructura, porque si usted me dice cemento, eso puede ser un cemento provisional del cual me está hablando, un cemento definitivo, me esté hablando de un ligamento y usted me esté hablando de X ligamento. No, señores, ligamento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar. Todo con su nombre y apellido para yo saber de lo que usted me está hablando. Bien, entonces, ¿cuál es la función? Soporte, nutrición, formación y sensibilidad. Hablando en este caso del ligamento periodontal, ¿ok? Él va a estar, cuando yo hablo del ligamento periodontal, él va a estar entre el diente, cemento y hueso, ¿ok? Garantiza lo que es la absorción de la fuerza, la distribución de las fuerzas masticatorias, cierta movilidad del diente, porque el diente no está fijo, 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 y esto viene a esa gran referencia que yo siempre le hago a mis pacientes cuando pasan de tener un tratamiento de ortodoncia. Si usted no se pone los aparatos, la ortopedia, si usted no se pone los retenedores, los dientes se van a mover. ¿Y por qué se van a mover? Porque ellos tienen memoria. Ellos saben que esa no fue su posición inicial y ellos van a volver a su posición inicial, que fue la que tuvieron antes de colocarse la ortodoncia. Y esa movilidad que presenta es gracias al ligamento periodontal. Entonces, ¿por qué si nosotros apretamos tanto, por qué los dientes no se fracturan? Por lo menos no en principio. ¿Por qué se fracturan? Es bueno, porque ya ejerces una fuerza mayor. Bueno, porque el ligamento periodontal absorbe esa fuerza y la distribuye dentro del hueso. Y es que es un tejido conectivo, ¿ok? Que está vinculado 100% al cemento radicular y al hueso alveolar. Bien, entonces, está constituido principalmente por fibras colágenas y estas se van a clasificar de la siguiente manera. Fibras de la cresta alveolar, fibras horizontales, fibras principales u oblicuas, apicales y fibras de la zona interradicular. Y ustedes dirán, ¿qué carrizo me acaba de decir esta mujer? Esto, ¿ok? Cuando yo les hablo de las fibras de la cresta alveolar, esto, primero empezando, vamos a conocer la terminología. Esto es una cresta alveolar, ¿ok?
Y las fibras de la cresta alveolar, si yo les hablo de que el ligamento periodontal está constituido por N cantidad de fibras, que es lo que a veces a los estudiantes les cuesta. Generalmente ustedes piensan que el ligamento periodontal está así, ¿ok? Rodeando al diente, entre el hueso y el diente, y está así. No, el ligamento periodontal tiene diferentes inserciones, diferentes formas. Y esto, ok, y esto lo vamos a ver en esta imagen. Fíjense acá, cuando yo hablo de las fibras de la cresta alveolar, estas van a ser las más superiores, ¿ok? Si yo les hablo a ustedes de las fibras horizontales van a ser estas que están acá, ¿ok? Y están más abajo de las fibras que están en la cresta alveolar. Ahora, si yo les hablo de las principales u oblicuas, van a ser estas que están aquí, las apicales, y por último, las de la zona interradicular, que van a estar más que todo en esta área. Entonces, cuando hablamos de las funciones del ligamento periodontal, yo generalmente, por lo menos si yo pongo a un estudiante a hacer una ponencia, a hacer una presentación para una exposición, yo les pido a ustedes que no me pongan tanto contenido en letras, porque usted es el que me tiene que explicar. Sin embargo, yo les pongo a ustedes las letras para que ustedes tengan la información lo más, lo más cercana posible, porque yo sé que ustedes, yo les digo, investiguen en tal libro y pocos lo hacen. Entonces yo prefiero agarrar el fragmento e ir explicando por mi parte, yo dejándoles a ustedes toda la información. Entonces, ya hablamos de las diferentes eh, fibras que componen al ligamento periodontal. También vamos a tener lo que se llaman las fibras de Sharpey. Y luego vamos a ver dentro de lo que serían las diferentes fibras que componen el ligamento periodontal, vamos a tener esas células que componen el ligamento periodontal. Y es que están principalmente formadas por fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos, etcétera, ¿ok? Básicamente son todas estas las células que me van a formar a mí ligamento periodontal, pero principalmente los fibroblastos. Esas van a ser mis células que van a formar el ligamento periodontal. ¿Y cuáles van a ser las funciones del ligamento periodontal? Formativa, de remodelación, las físicas y las sensitivas. Esas van a ser mis 5 funciones principales. Vamos a hablar de cada una de ellas porque sí, todas son importantes. Entonces, ya sabemos que los fibroblastos son las que van a formarme el ligamento periodontal. En cuanto a la remodelación, a ver, yo les acabo de decir que los dientes tienen memoria, que ellos siempre van a tener una cierta movilidad y es que van a buscar su posición inicial dentro del hueso. Y es aquí donde interviene el ligamento periodontal. Permite que el hueso pueda tener esa movilidad. Va a tener también, en cuanto a la física, va a tener 5 componentes. Provee como forro el tejido blando, ¿ok? Para proteger a los vasos sanguíneos y a los nervios de lesiones por las fuerzas masticatorias. ¿Qué quiere decir esto? Si el ligamento periodontal no estuviese acá, el diente se adhiere al hueso y se pierden N cantidad de vasos sanguíneos y nervios que van más adelante a dañar el órgano dentario. Entonces, el principal a nivel físico, el principal o el primero que vamos a tener de nuestras funciones como ligamento periodontal es una especie de forro a los tejidos blandos. Permite la transmisión de las fuerzas oclusales al hueso, brinda la inserción al diente, favorece
la conservación de los tejidos gingivales y ofrece resistencia contra el impacto de la fuerza. Fíjense que generalmente va a hablarme sobre la absorción de la fuerza. Esa es la principal función del ligamento periodontal. Y la última es la sensitiva. El ligamento periodontal se encuentra muy nervado por fibras nerviosas y es aquí cuando yo les hago el siguiente comentario. Cuando a uno le hacen una restauración, aquellas personas que han tenido esa experiencia y la resina queda alta, cuando ponen a la persona a morder, la persona siente como una especie de interferencia, como si todavía no terminara como de engranar todos los dientes y hacer una oclusión, una máxima intercuspidación, porque siente como una especie de piedrita en el diente que le acaban de tratar. Bueno, eso simplemente es resina. Ahora bien, que el odontólogo le deje eso ahí alto, ¿qué va a causar en el paciente? Inmediatamente nada, pero es que a las horas el paciente va a sentir un dolor muy, muy fuerte porque no puede morder. Y ese dolor fuerte, ¿de dónde se origina? Porque todo tiene un origen. ¿De dónde se origina? Del ligamento periodontal. Si yo le tomo una radiografía de ese paciente, este espacio del ligamento periodontal va a estar inflamado y es que él va a decir: hey, yo te estoy diciendo que el diente no puede terminar de cerrar porque lo que le acaban de poner no es, tienen que rebajarle. Y el ligamento periodontal va a decir: estoy aquí, te estoy diciendo que está alto, rebájalo, ¿ok? Entonces es importante, por lo menos en el área de restauración, siempre dejar en armonía todos los dientes, que no interfiera absolutamente nada, porque si no el paciente al momento de que se le inflame el ligamento periodontal, el dolor es bastante, bastante fuerte. Bien, cuando hablamos ya aquí pasándonos del ligamento periodontal, vamos a hablar de lo que es el surco gingival. Esta zona que está aquí, ¿ok? Esta zona que vamos a ver acá. Y es que va a medir de 0,5 a 3 milímetros. Ustedes en la clínica van a ver una práctica que se llama sondaje. El sondaje lo hacen con este instrumento, ¿ok? Con una sonda periodontal, específicamente con ella. Hay una que tiene doble punta, que es la Goldman Fox con Williams, que estas son las que ustedes van a encontrar, van a comprar, marca Giuffride, vayan buscándola, ¿ok? Y ella va a tener una punta chata y una punta redondeada. La punta redondeada se llama Williams y la punta chata se llama Goldman Fox. Es importantísimo, yo particularmente en todos los exámenes lo pregunto, ¿ok? Entonces, fíjense que ella tiene unas rayitas. Esas rayitas están calibradas en cuanto a milímetros, ¿ok? Entonces, yo con la sonda periodontal, yo voy a medir la profundidad del surco gingival. Entonces, esa profundidad del surco gingival va a ir de 0,5 a 3 milímetros en condiciones sanas, ¿ok? ¿Dónde se va a encontrar el surco gingival? En la encía libre, ¿ok? Y entonces es aquí donde yo voy a evaluar en qué condiciones llega ese paciente, en qué condiciones se encuentran sus dientes, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Y es que la forma de sondear se hace de la siguiente manera. Introducimos la sonda periodontal en 3 áreas. La primera, la segunda y la tercera, a la cual la primera va a ser la zona mesial. Esta nos va a dar una cantidad de milímetros, los cuales nosotros le vamos a decir a nuestro higienista que nos esté asistiendo. Esta nos va a dar una cantidad de milímetros y esta va a ser la zona central y esta va a ser la zona distal. Entonces, importante, señores, cuando yo les diga a ustedes cuáles son las 3 zonas que nosotros tomamos en cuenta para hacer un sondaje periodontal,
ustedes me dicen, son 3 zonas, zona mesial, zona central y zona distal, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Y esto se da en todos los dientes, ¿ok? Superiores e inferiores. ¿Es largo? Sí, es largo, pero hay procedimientos que nosotros tenemos que hacerlo para poder garantizar, primero poder evaluar el diente como nos llega y segundo, poder evaluar nuestro tratamiento, cómo se está manejando. Entonces, en esto quedamos así. Eso es el surco periodontal, esos van a ser nuestros milímetros. Imaginemos por un momento que en mesial mide 1 milímetro, pero en centro, en el área central, mide 2 milímetros. Y en distal, vamos a suponer que mide 3 milímetros. ¿Eso es normal? Sí, porque está dentro de mi rango. No es normal si aquí midiera 4 milímetros y aquí midiera 5 milímetros y aquí midiera 7 milímetros. Aquí ya estamos hablando de una patología. ¿Por qué? Porque ya sale de mi rango de la normalidad. Y es que mi rango de la normalidad es esto, de 0,5 a 3 milímetros. Eso es lo que yo llamo normal. Entonces, luego de que hablamos del surco gingival, en él existe un fluido, ¿ok? Un líquido que va filtrado desde el tejido conectivo, ¿ok? El epitelio de unión y el epitelio interno de la encía libre. Y es al cual nosotros vamos a llamar suero, ¿ok? En este caso, ese fluido del surco gingival que se va a formar inmediatamente después del cepillado, elimina el material del surco como acción de lavado, contiene unas proteínas plasmáticas que van a mejorar la adhesión de lo que es el epitelio con el diente, ¿ok? Va a tener unas propiedades antimicrobianas y tiene una actividad de anticuerpos. Fíjense que todo es favorecedor. Ese fluido del surco gingival va a ser normal. ¿Cuándo no va a ser normal? Si me acaba de decir usted que no puede haber exudado. Es que no es un exudado como si fuese un manantial. Eso es simplemente un líquido que apenas, es que ni siquiera se siente, ¿ok? Y va a tener todas las funciones que yo le digo. ¿Cuándo no va a ser normal? Cuando yo o mi higienista estemos evaluando el paciente y presionemos la encía y de ahí salga un líquido, que eso va a ser un torrencial de líquido. Eso sí no es normal, ¿ok? Entonces, en este caso, ese suero, ¿ok? Al cual lo vamos a llamar fluido crevicular, lo que va a hacer es mantenerme al diente y a la estructura gingival unida y sana. Luego vamos a tener, dentro de lo que es esa mucosa, vamos a tener algo que se llama tejido conectivo, que esto es la madre del periodonto. Todos tenemos un área importante para nosotros. En periodoncia, el tejido conectivo es eso, ¿ok? Es lo que me va a mantener al periodonto perfecto. Cuando existen recesiones gingivales y yo tengo que hacer injertos, ese injerto va a ser en pro al tejido conectivo. Ese injerto puede ser tomado del paladar o tomarlo de la zona retromolar, y ahí, que es donde tenemos tejido conectivo, yo lo agarro y lo llevo a la zona afectada para que eso se regenere, ¿ok? Por eso es que le digo, esto es lo más importante de periodoncia. Entonces, si vamos a hablar de esto, ¿ok? Este es
el señor de los señores no va a tener, perdón, no va a tener, no, va a estar constituido de N cantidad de estructuras, ¿ok? Y me va a formar en su gran mayoría lo que es el periodonto. Entonces, vamos a hablar de los elementos que constituyen el tejido conectivo periodontal, ¿ok? Este tejido adyacente al epitelio gingival, él está aquí. Esta es la encía, esto es lo que nosotros vemos por fuera. Y el epitelio es esto. Esto es lo más sagrado del periodonto, ¿ok? Entonces, este tejido va a estar constituido por fibras colágenas en un 60%, fibroblastos, vasos sanguíneos y nervios. Por eso, cuando yo tomo un injerto del paladar o de la zona retromolar, yo lo tomo ¿por qué? Porque este tejido conectivo contiene fibras colágenas, contiene fibroblastos y nervios que me van a producir el crecimiento de esa zona afectada. También podemos encontrar en el tejido conectivo mastocitos, macrófagos, linfocitos, plasmocitos, etc. Fíjense lo rico, lo nutritivo que es este tejido en periodonto. Entonces, ¿qué va a hacer ello? Bueno, el fibroblasto es una célula, ya sabemos que el fibroblasto va a actuar en la formación del ligamento periodontal, también lo vamos a tener en el tejido conectivo, ¿ok? Es una célula predominante del 65% de la población, estos fibroblastos, los mastocitos, todo esto constituido por o formando lo que es el conectivo. Ahora bien, dentro de esa zona interna que yo les mencioné ahorita, dentro de toda esta estructura, todo esto para acá, existen fibras súper milimétricas. Yo, para ustedes, como bien se los dije al inicio, yo no voy a profundizar, pero sí necesito que las conozcan, que si yo les llego a decir las fibras que constituyen al tejido conectivo, ¿ok? Si yo les llego a hablar de las fibras circulares, ustedes por lo menos a las fibras colágenas, perdón, si yo les llego a hablar de ellas, yo necesito que ustedes, si les digo fibras circulares, ya ustedes sepan de quién estoy hablando. Si les digo fibras dentogingivales, ya ustedes sepan cuáles son. Entonces, las fibras colágenas que forman parte de ese tejido conectivo van a ser 5. Fibras circulares, fibras dentogingivales, fibras dentoperiósticas, fibras transradicales o transectales y fibras de ligamento. Son estas. Todas estas entrelazadas, todas estas señoras que están aquí, pertenecen a ese tejido conectivo, a esas fibras colágenas que me van a mantener cerrado el diente de la encía, de la mucosa, de todo, ¿ok? Entonces, para que ustedes se ubiquen en esto, este es el diente, ¿ok? Todo esto es el diente. Y esto son todas las fibras que vamos a tener entre lo que es el tejido conectivo, que está constituido por esas fibras colágenas, y esas fibras colágenas no están insertadas de una sola manera, tienen diferentes inserciones, y esas diferentes inserciones son esas, las circulares, las dentogingivales, las dentoperiósticas, las transectales y las fibras del ligamento. Bien, yo necesito es que ustedes lo entiendan, se aprendan cuáles son y ya. Como higienistas, ¿por qué yo necesito que ustedes sepan esto? Porque si ustedes llegan a trabajar con periodoncistas que les va a hablar de tejido conectivo, que les va a hablar de las diferentes fibras que contiene el tejido, ustedes sepan de qué está hablando, para que él no piense o ella no piense que se le está hablando a ustedes de jeroglíficos,
¿ok? O que le están hablando en un lenguaje que ustedes en su vida han escuchado. Es esto cuando yo hablo de las fibras colágenas que componen el conectivo, y son ellas, ¿ok? Ahora bien, luego de pasar nuestra fase del conectivo, que ya vimos que era el top del top en periodoncia, vamos a hablar del cemento radicular, y este es un tejido calcificado, especializado, que va a recubrir la parte radicular del diente y va a ayudar a las fibras de Sharpey, que son las que están en el ligamento periodontal, ¿ok? A mantener insertado al diente dentro del hueso alveolar. Y tenemos un cemento acelular y un cemento celular. El cemento celular, ¿ok? Perdón, el cemento acelular va a estar formado a medida que se va formando el diente, a medida que vamos entrando en esas fases eruptivas. Si se acuerdan de la clase 1 de anatomía, donde hablábamos de las fases preeruptiva, eruptiva y poseruptiva. Bueno, ahí cuando ya el diente empieza a hacer un movimiento horizontal para quedar expuesto en la encía, abajo, en el interior del hueso, se va a formar la raíz, porque la raíz se forma una vez ya el diente empieza ese movimiento. Bueno, eso va a estar formado por cemento radicular, que va a empezar a formar ese cemento, valga la redundancia, para proteger a la raíz de todo alrededor. Entonces, luego de esto, vamos a tener el cemento celular, que se forma posterior a la erupción dental. Ya en el momento de que el diente hace su primer contacto con su antagonista, ya desaparece el cemento celular y se instaura el cemento celular, que va a durar el resto de nuestras vidas hasta que ocurra un desarrollo o un traumatismo. Ok, entonces, continuando, ya hablando de dos tipos de cemento radicular, ¿cuándo vamos a verlo? Bueno, realmente nosotros no lo vamos a ver porque él va a estar insertado dentro del hueso alveolar, protegiendo mi, mi raíz, ¿ok? Y es que es un tejido mineralizado, ¿ok? Es un tejido duro, un tejido que no va a ser como el ligamento periodontal, que él sí tiene unas fibras que se mueven y tal, no, él va a estar ahí, ¿ok? Y cuando el diente sufre ciertos traumatismos, ejemplo, abulsiones, ¿qué es abulsiones? Que el diente se sale completamente del alvéolo, como esta imagen que vemos aquí. Imaginemos por un momento que el sujeto 1 tuvo un accidente, sufrió un golpe, una persona le dio un golpe y el diente se salió. Entonces, esa persona va con el diente al odontólogo para que el odontólogo haga algo. Bueno, si el odontólogo ve que se mantuvieron las fibras, lo que hacemos nosotros es con unos tratamientos, volvemos a introducir el diente en el alvéolo, viendo todavía si quedan esas fibras, ¿ok? Lo introducimos dentro del alvéolo y lo fijamos. Pero en el momento de que ya lo introducimos en el alvéolo y lo fijamos con alambres o con resina, ya ahí se pierde el ligamento periodontal, ¿ok? Y el cemento radicular aumenta, creando una hipercementosis. Entonces desaparece el ligamento periodontal y es como si el hueso estuviese pegado al diente, ¿ok? E incluso hay veces de que esos dientes no tienen buen pronóstico futuro y se pierden, etcétera, 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 pero la extracción es bastante dolorosa porque como está unido al hueso, tiende a veces a venirse fracciones de hueso porque, bueno, estaba unido. Entonces, cuando se pierde el ligamento periodontal, tenemos una hipercementosis.
Y por último vamos a hablar sobre el hueso alveolar. ¿Cuál es mi hueso alveolar? Toda esta zona que está acá. Está constituido por nuestra cresta alveolar, que en periodoncia es nuestra mamá de los helados, por decirlo de alguna manera, ¿ok? El hueso alveolar me va a decir el estado en el que se encuentra el periodonto. Radiográficamente me va a mostrar si hay formaciones patológicas, ¿ok? Que visiblemente o clínicamente no la voy a ver. Y ese hueso alveolar va a estar constituido por una cortical que va a recubrir ese alveolo. Entonces, ese hueso alveolar radiográficamente me va a decir, hey, aquí está pasando algo, tenemos que actuar. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos que actuar, ¿qué hacemos? Sondaje periodontal. Todo paciente ingresado a consulta debe ser sometido a un sondaje periodontal. En este caso, de acuerdo también al tratamiento que se vaya a hacer y al abordaje que tenga el odontólogo. Y lo más importante acá, ¿un sondaje periodontal debe doler? No, y grábense esto, un sondaje periodontal jamás debe doler, porque si duele es que estamos rompiendo las fibras que componen ese periodonto, esas fibras internas de las cuales yo les acabo de hablar hace unos instantes, esas fibras colágenas, esas fibras que están ahí, ¿ok? Protegiéndome el diente. Y ellas van a generar una reacción dolorosa. Entonces, el sondaje periodontal jamás debe doler. Y aquí, ¿qué es un sondaje periodontal? Es un procedimiento con el cual yo voy a medir ese surco periodontal en condiciones normales. Cuando está todo normalito, debe medir 0,5 a 3. Si hay un sondaje mayor de 3 milímetros, quiere decir que hay una bolsa periodontal, ¿ok? Una bolsa periodontal, imaginemos que aquí no haya nada, ¿ok? Y se introduce la sonda y ella me va a llegar como a donde me tenga que llegar, a donde me diga, hey, aquí está sucediendo algo. Entonces, vamos a medir con el sondaje periodontal, vamos a medir la distancia del margen gingival y la base del surco gingival, que bueno, ya les acabo de decir, mide 0,5 a 3 milímetros. Y estos son los diferentes tipos de sonda. ¿Cuál es la que ustedes tienen que comprar? La sonda William Goldman Fox, que es una sonda que viene en un extremo esta y en el otro extremo esta, ¿ok? Esta es la que vamos a utilizar, la Navers. Esta es la que vamos a utilizar para medir la profundidad de la furca del diente, es la zona en la que dos raíces se dividen y yo necesito ver cuánto pérdida de hueso tengo, ¿ok? Con esta la voy a medir. Básicamente es más que todo cuando estamos haciendo algún procedimiento quirúrgico, ¿ok? Donde exponemos esa furca. Esta también, la, la, esta sonda la vamos a utilizar muchísimo, muchísimo en cirugía, pero ustedes, higienistas dentales, William Goldman Fox. Bien, entonces, este es la medición. Fíjense acá, de 0 a 1, que voy a medir, profundidad del surco, parámetros normales, 2 milímetros, sigue teniendo un parámetro normal. 3 milímetros, una profundidad mayor, pero hay algo de qué preocuparme. No, simplemente es una zona que siempre tenemos que estar viendo en observación porque amerita siempre estarle haciendo seguimiento, porque puede aumentar el sondaje, sí, pero ya por algo patológico. Y más de 4 milímetros es lo que les acabo de decir, que se refiere a una bolsa periodontal, un acúmulo de microorganismos que me están dañando las fibras internas del periodonto, esas fibras de las cuales yo les acabo de hablar, que están constituidas por las fibras colágenas, que son las fibras que componen el conectivo, el tejido conectivo, y las fibras del ligamento periodontal. Entonces, todo eso me la está dañando esas bacterias y con el sondaje mayor a 4 milímetros me va a identificar, hey, aquí hay una bolsa periodontal, aquí tenemos que hacer un procedimiento. Entonces,
tenemos dentro, ya esto se modificó, pero sigue manteniendo este criterio. Cuando tenemos un sondaje de 0 a 3 milímetros, contamos con una buena higiene, hacemos nuestra fase higiénica periodontal, que simplemente es la tartrectomía, aquella denominada limpieza, ¿ok? Pero si tenemos un aumento del sondaje a 4 milímetros, aquí dice 3, pero no es 4 milímetros en adelante, nosotros tenemos que hacer tratamientos de alisados radiculares hasta ¿hasta cuándo? Bueno, cuando tengamos más de 6 milímetros, tenemos que hacer raspados y alisados radiculares con tratamientos quirúrgicos eh, de lo que serían injertos de tejidos blandos o injertos de tejidos duros. ¿El higienista participa en esto? Sí, un higienista que sepa del área, que maneje los conocimientos, por supuesto que puede participar en esto. ¿Cómo? Asistiendo al especialista, pero un higienista que no sepa absolutamente nada de esto, jamás debería estar en contacto con la parte quirúrgica porque es bastante delicada. Y esto es básicamente un resumen de todo lo que hablamos a nivel de estructuras que componen el periodonto, ¿ok? De la parte mucosa, que es fundamental, señores, que ustedes se aprendan. Y vean acá, esto es básicamente una chuletica de todo lo que compone el periodonto, todo lo que ustedes deben saber. Y listo, eso es todo por hoy en cuanto a periodoncia.